¿Cómo estáis? Bienvenidos a Generación Euro, segunda Generación Euro de la semana martes, ya 17 de diciembre, cuando recuperéis este enlace, que como sabéis siempre grabamos unas horas antes, 17 de diciembre de 2024. Muchos son los asuntos de índole económica que tenemos en agenda para tratar, para diseccionar, para analizar en esta recta final ya, estos menos de 15 días, menos de 2 semanas que quedan para finalizar no solamente este año, sino en términos económicos y financieros, pues para finalizar también este ejercicio contable, no siendo el menor de los cuales, y con su proyección, por supuesto, social, amén de política e institucional. Mira, ahí tenéis una doble ventana que abren siempre Omar y Marta y que nunca comento y no sé por qué. Lo voy a empezar a hacer, aunque lo veis perfectamente. La posibilidad que tenéis de una membresía del canal, de haceros miembros y, pues, bueno, tenéis la posibilidad bronce, plata, oro, etcétera, etcétera, con todas las ventajas que eso puede suponer para todos vosotros, que sois ya desde hace mucho tiempo amigos y seguidores de Periodista Digital y de todos nuestros formatos, desde Generación Euro a las 9 de la mañana, La Retaguardia, formato político con el que arrancamos en directo a las 10 de la mañana, después 24/7 de Alfonso Rojo, en directo también, y luego ya pues por la tarde La Burbuja con Josué Cárdenas y la segunda dosis. Os recordamos también, bueno, pues que no olvidéis, porque así nos ayudáis a un mejor posicionamiento en YouTube, dejarnos vuestro like y, insisto, haceros miembros del canal si lo consideráis oportuno. De suscriptores vamos muy bien, tenemos ya, creo que son, Marta me corregirá porque tiene delante el dato, 800, casi 60.000 suscriptores ya tenemos en el canal y, pues bueno, a ver si antes de final de año, evidentemente no, pero de aquí os digo que a Semana Santa o antes de Semana Santa, si todo va como parece que va, pues tenemos previsto ya ser 1 millón en esta gran familia de Periodista Digital, 1 millón de suscriptores, así que muchísimas gracias por vuestra fidelidad. Y ahora vuelvo a lo que estaba desarrollando. Digo que uno de los asuntos que merece la pena ser analizado o detenerse unos minutos en él, en esta recta final de año y de ejercicio, pues es el de la destrucción de la clase media, lenta pero incansable, paulatinamente, que van perpetrando muchos gobiernos del mundo. A nosotros el que nos interesa es este gobierno no socialdemócrata, abiertamente comunista, abiertamente de extrema izquierda, que soportamos y que padecemos por un artificio parlamentario legal, pero que va perdiendo legitimidad conforme va transcurriendo el tiempo y que mantiene, como digo, artificialmente a un personaje en el poder, con medidas abiertamente de corte comunista, de corte bolivariano, que están muy lejos de la socialdemocracia tradicional y uno de cuyos efectos más destacados precisamente es esa destrucción de la clase media. ¿Por qué? Pues porque nunca como ahora la vivienda había supuesto un problema tan grave, porque nunca como ahora la inflación había vuelto a repuntar de una forma que, bueno, pues solamente favorece a aquellos que tengan, a los pensionistas en este caso, y no quiero disparar contra ellos, ni muchísimo menos, todo lo contrario, pero que tengan indexadas sus prestaciones a la inflación, porque por lo demás a los consumidores les resulta semana tras semana, mes tras mes, pues una auténtica locura el ir pues a adquirir productos de primera necesidad, básicamente alimentos, y pagar la factura de la energía aliviada, solamente desde fecha reciente, pero que llegó a dispararse hasta unos extremos pues difícilmente imaginables hace años. Destrucción de la clase media, sobre todo además porque se ha invertido. Digamos que los jóvenes o las personas de mediana edad que están, bueno, pues todavía en tiempo y forma pues de intentar adquirir una vivienda o bueno, pues de desarrollar su vida pues con una cierta holgura, y hemos conocido tiempos en España, tiempos de esta reciente historia democrática, de este reciente periodo democrático de los últimos 50 años en los que ello ha podido ser así, pues tiene cada vez mayores dificultades, y al contrario, pues gentes ya que acumulan pues un tramo de vida, digamos, ya largo y prolongado, y es menos lo que les queda por delante que lo que tienen por detrás, mucho menos, pues tienen unos estándares de calidad de vida algo superiores.
Hay algo que no se destaca en los análisis que he leído este fin de semana al respecto, pero que para mí es nuclear, ¿no? Y es cómo la generación del baby boom sí ha visto mejorada su calidad de vida o su renta disponible. ¿Por qué? Pues porque todos ellos son hijos pues de padres que a lo mejor en algunos casos, desgraciadamente por una cuestión biológica, han fallecido ya y que les han dejado en herencia pues todo ese patrimonio acumulado durante la época del malvado dictador. Lo digo con ironía porque los últimos 20 años o 15 años del franquismo fueron de claro desarrollismo económico y que ahora dejan ese legado a sus hijos, que no tienen, afortunadamente, cada vez en menor medida, no tienen que tributar ese robo, ese auténtico robo, ese auténtico atraco que constituye el llamado impuesto de sucesiones y donaciones, porque es algo que está cedido a las comunidades autónomas y como en la mayoría de ellas gobierna el Partido Popular, que Bobilis practica una política económica más o menos liberal. A mí me gustaría que fuera más liberal, mucho más liberal de lo que lo es, pero bueno, porque en algunos casos parece una socialdemocracia suave, y no lo digo yo, lo dicen pues economistas tan prestigiosos pues como Rayo o como mi amigo Daniel Lacalle, ¿no? En muchos casos, sin necesidad de deslizarnos tampoco hacia la pendiente del libertarismo o de la política abiertamente libertaria, pues del presidente argentino, Javier Milei, que por cierto le está dando unos excelentes resultados. Bueno, pues digo que en la mayoría de las comunidades autónomas que ya gobierna el Partido Popular, desde hace más de un año, se ha suprimido ese robo, ese impuesto extractivo, que supone tributar 2, 3 o 4 veces incluso por lo que ya habían tributado nuestros padres o nuestros abuelos, y eso está dotando a la generación del baby boom de una cierta holgura económica. ¿Quiénes tienen el problema? Bueno, pues la gente más joven, la gente que tiene 20 y tantos, 30, 30 y tantos años. La edad media ahora mismo para independizarse del domicilio paterno se estima en 30 años. 30 años, qué locura. Piénsenlo los que tengan más o menos mi edad o algunos años más. Yo me largué de casa de mis padres con 20 años. ¿Por qué? Bueno, pues porque en aquella época todavía el requisito fundamental para conseguir un trabajo era tener ganas de trabajar y querer hacerlo, querer trabajar, ¿no? Y eso te facultaba enseguida poder huir, en el buen sentido, en el mejor sentido de la palabra, de casa de tus padres. Hoy en día eso es una auténtica quimera para un joven que si quiere independizarse, pues prácticamente, a menos que, en fin, tenga unos emolumentos bestiales, lo cual puede ocurrir en un 3, en un 4, en un 5% del cuerpo laboral de esa edad, gente por lo demás pues muy preparada o muy tecnificada o muy cualificada, que pueda acceder, digo, a una vivienda. Pues el resto, si quieren independizarse, pues tiene que ser en unas condiciones precarias o en viviendas compartidas, porque no solamente es prácticamente imposible o prohibitivo el acceder para un joven a una vivienda en propiedad, tampoco para una vivienda en alquiler. Cualquiera que tenga hijos o que esté en el mundo puede comprobarlo a su alrededor. Bueno, podría poner muchísimos ejemplos, no voy a seguir porque tengo ya esperando a mi amigo Santiago Sánchez, a uno de los mejores economistas de España, que nos va a ilustrar acerca de este y de otros asuntos. Piénsenlo, digo, pero el descreste que se está produciendo, que está sufriendo, el auténtico asesinato en términos políticos y económicos que está sufriendo la clase media en sus rentas, en su poder adquisitivo, en la mejora de su calidad de vida, de sus estándares de vida, que al final es lo que se mide, es brutal. Y en España se ha producido, sobre todo, no en la última década, sino en los últimos 6, 7 años, a cargo de un gobierno comunista, social comunista, más comunista que social, de social no tiene nada, más comunista que socialista, que lo que ha ido es adoptando cada vez más medidas fiscalmente expoliadoras, expropiadoras. Ya no es un sistema fiscal progresivo, sino que es un sistema fiscal directamente que grava y que rapiña el 50, el 60 y hasta el 70% de nuestros ingresos, en el caso de los pequeños empresarios y de los autónomos, y que, como digo, ha destruido nuestros estándares de vida. Don Santiago Sánchez, muy buenos días y bienvenido a Generación Euro. ¿Qué tal, Eurico? Encantado de saludarte, muy buenos días. Y un placer estar de nuevo contigo charlando sobre todos estos temas que efectivamente están de plena actualidad y con consecuencias dramáticas en algunos casos, especialmente para la clase media, como anticipabas. Así es, si te parece empezamos por aquí, luego charlaremos de más cosas, ¿no? Pero ¿cómo analizas la evolución que ha sufrido la clase media en España, que es lo que nos interesa pues en estos últimos 5, 6,
7 años, ellos llevan gobernando 6 años y medio aproximadamente, desde julio a agosto de 2023, y no han hecho más que tomar medidas desde el punto de vista fiscal que suponen un auténtico expolio a la renta disponible, sobre todo en las clases medias. Siempre incidimos en esto, pero es que el diseño pues está arquitecturado así. Las rentas más altas directamente tienen muchas posibilidades, legales todas ellas, de pues, eludir o buscar climas fiscales más favorables, y por debajo de un umbral mínimo de renta, pues o bien te mueves en la economía sumergida o bien no tienes obligación de tributar por el impuesto de la renta de las personas físicas, ¿no? Aunque todos estemos sujetos a la imposición indirecta, ¿no? Pues al IVA y a otro tipo de gravámenes, pero y bueno, luego medidas de corte laboral absolutamente incalificables, no lo sé, todo parece orientado bajo un pretendido escudo social, y esa pátina que se dan de no dejar a nadie atrás, todo parece orientado a todo lo contrario, a disparar a los más débiles, que a la vez son los más expuestos porque son los que están sujetos a la fotografía de que no se pueden escapar ni un ápice del control oficial, ya sean autónomos o ya sean profesionales que viven de una nómina, pues no sé, pues entre 18.000 euros, vamos a poner 22.000 euros, a los 40, a los 50.000 euros, porque luego otra perversidad que tienen estos tipos es que a partir de los 50 o los 60.000 te consideran ya rico, te consideran de clase alta, lo cual, o muy alta, lo cual es risible, probablemente para justificar el expolio y el control al que tienen sometido a todo el abanico que se mueve entre esos dos umbrales. Santiago, se están cargando la clase media. Totalmente. A mí me gusta hablar de la clase media menguante, porque cada vez es más pequeña y está más empobrecida. Es un conjunto de efectos que se han producido sobre ella, que lo que han llevado es a un empobrecimiento, como tú anticipabas, pues muy grave, sobre todo en los últimos años. Pero vamos, el periodo de Pedro Sánchez, desde luego, no pasará a la historia por el progresismo, ni muchísimo menos, sino por la laminación y la destrucción de la capacidad adquisitiva de la clase media. Como tú decías, solo el hecho de que una persona que cobre 60.000 euros, un profesional, se piense que ya es rico, pues tenemos un grave problema. Aspiramos a crecer, a repartir la pobreza. Eso es a lo que aspiran las políticas socialistas. Pero por entrar en datos y en cuestiones que explican ese empobrecimiento, por un lado, lo que tú anticipabas. Vamos a ver. Aquí tenemos un Estado que se ha dedicado a incrementar la presión fiscal sobre aquellos sobre los que recae la gran parte de la recaudación. AIREF lo ha explicado perfectamente en un informe de julio de este año, en el que analizaba cómo se habían comportado la recaudación y la inflación. Elevado de manera sustancial la recaudación tributaria, tanto en el año 2022 como en el año 2023, que es que explicaba más del 50% del incremento de la recaudación, y eso es a base de impuestos, especialmente sobre la renta de las personas físicas, con una negativa constante de este gobierno a deflactar el IRPF. Por eso no nos puede extrañar que ese efecto de incremento de la imposición y la presión fiscal, especialmente sobre las clases medias, unido a 4 años ya que llevamos de efecto acumulativo de la inflación, que es ese impuesto perverso, oculto y opaco en el que el gobierno nos mete la mano en el bolsillo para inflar la recaudación, aprovechándose y no deflactando y ajustando al incremento de los precios, pues ha provocado que tengamos una caída de los salarios reales del 2,5%. Es decir, cuando escuchas a los ministros del gobierno, especialmente en el área económica, presumir de datos macro y se lamentan que la percepción de los ciudadanos pues no se corresponde con ese relato que ellos nos cuentan, pues es porque había una pérdida de renta y de convergencia, es decir, de empobrecimiento de nuestro país y de los ciudadanos con respecto al resto de la Unión Europea. O sea, es que hemos vuelto a estar entre los países que pueden ser beneficiarios de los fondos de cohesión. ¿Por qué? Pues porque la renta en paridad de poder adquisitivo ahora mismo es el 88% de la media de la Unión Europea. Es que hemos perdido 5 puntos desde el año 2017. Es que si echamos la vista atrás hemos llegado a estar por encima en el año 96 aproximadamente. Es decir, en un entorno en el que la productividad no crece, en el que te suben la presión fiscal, en el que el efecto inflacionario deteriora la capacidad real de los ciudadanos, pues claro que la percepción que tenemos es de un empobrecimiento. Es que los precios han subido más de un 36% en el caso de los alimentos. Es que los precios han subido un 19,5% desde que gobierna Pedro Sánchez. Es que acumulas toda esta serie de cosas y es muy complicado con un mercado laboral que imposibilita
la movilidad y la flexibilidad que necesitan los jóvenes para incorporarse. Por eso tenemos la mayor tasa de paro juvenil de la Unión Europea y por eso ese problema de productividad genera que la aspiración de los salarios a los que pueden tener los jóvenes de nuestro país pues sea muy limitada y les imposibilite entrar en un mercado inmobiliario que es al final un joven para poder emanciparse necesita un empleo estable, con un salario razonable y un acceso a la vivienda también a unos precios razonables para poder formar una familia, independizarse y tener una perspectiva de futuro. Si esos elementos no se producen y este gobierno en nada está contribuyendo a eso, pues es muy difícil que no afrontemos problemas tan graves como el que tenemos de natalidad y que veremos agravado en las próximas décadas. Pero en definitiva, laminación del salario real de los ciudadanos, política impositiva confiscatoria aprovechando la inflación, en un entorno en el que tenemos baja productividad, que los empleos que se generan en su mayoría son de bajo valor añadido, pues es muy difícil y una inestabilidad laboral pues muy complicada. De nada me sirve que me vendan las cifras que introduce el gobierno sobre afiliación o paro registrado cuando tenemos un flotante de 700.000 fijos discontinuos en situación de inactividad que camufla evidentemente las cifras del paro. Es decir, al final vivimos de relatos, de frases huecas, pero no se aborda el problema del empobrecimiento y este es muy grave. Si además atendemos a los datos de pobreza, es que es para llevarnos una seria alarma. Que el riesgo de pobreza en España afecta al 27% de la población, eso es muy grave, son 5 puntos más que la media de la Unión Europea. Que uno de cada 3 niños esté en situación de pobreza es muy grave y eso no lo puede justificar el gobierno. ¿Por qué vivimos con un entorno de subsidios permanentes? ¿Por qué el gobierno siempre tiene que estar subsidiando a una parte cada vez más creciente de la población? Pues muy sencillo, porque no se sostiene su relato triunfalista y ese falso progresismo lo que no genera es prosperidad económica real para los ciudadanos. Está medianamente claro. Has citado los fondos europeos, del reparto de los fondos, del catastrófico reparto de los fondos que ha hecho este gobierno. Hemos hablado largo y tendido en muchísimos programas de Generación Euro. Tú publicabas ayer o anteayer, vi en tu tweetline, bueno, en X, antes Twitter, un tweet. Tienes por ahí un pantallazo, Marta, pónmelo cuando puedas. Creo que era un hilo bastante largo. Vamos a poner solamente el primero y tú me lo desarrollas sucintamente. Si te engaña el gobierno, dice Santiago Sánchez en sus redes sociales, es porque quieres, a punto de cerrar 2004, la Intervención General del Estado acaba de actualizar los datos de ejecución presupuestaria de los fondos, se constata el fracaso del gobierno un año más, ni sabe gestionarlos ni los emplea bien. Y bueno, pues luego vas dando un detalle de lo que es esa catastrófica. Gracias, Marta. Ese es el primero de un largo hilo que publicaba Santiago Sánchez hace un par de días en X, donde vas explicando, digo, y con gráficos y con datos que son irrebatibles, pues este catastrófico reparto. Ni tienen capacidad de gestionarlos correctamente, ni tienen capacidad de repartirlos todos, sino un porcentaje que, en fin, resultaría sonrojante porque no estamos para tirar el dinero y mucho menos aún llegan, esto es la conclusión, digamos, del hombre de la calle, a la pata a la llana, sin ser un experto en economía, llegan a quienes tienen que llegar, Santiago. No llegan a donde tienen que llegar, que es al tejido productivo, a las empresas de este país. Aproximadamente puede haber llegado al 18% y en su mayoría son kits digitales, que son más de 400.000 los que se han concedido para finalidades poco productivas. España tenía una oportunidad enorme con los fondos europeos para transformarse, para impulsar la innovación de nuestro país, para impulsar la innovación privada. Y el balance realmente es muy lamentable. Resulta incomprensible que con 163.000 millones encima de la mesa para dinamizar la actividad y transformar la actividad productiva de este país, todavía la inversión privada esté un 0,5% por debajo de los niveles prepandemia. Que la inversión en bienes de equipo esté más de 4 puntos por debajo de los niveles prepandemia. Y esto es porque más allá de la cuantificación de los datos y de un balance de gestión que lo que muestra es una absoluta incapacidad por parte del gobierno, no se está traccionando la inversión y el desarrollo del tejido productivo. Al contrario, quien está absorbiendo los fondos
es la administración pública. Por eso está disparado el consumo público y por eso se produce un efecto de expulsión sobre el tejido, sobre la inversión productiva. Además, el cuello de botella cada vez es mayor. Yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, Eurico. Es decir, se ha hecho un efecto bola de nieve donde cada año es más difícil atravesar ese desarrollo de los fondos europeos por un embudo, por un canal burocrático cada vez más estrecho y más complejo para que llegue donde tiene que llegar. Y eso es responsabilidad del gobierno. Muchas veces escuchaba a Óscar López esta semana decir, oiga, es que el PERTE chip, es que no se movilizan los fondos pues porque las comunidades autónomas no hacen su trabajo. Y es que siempre digo lo de que si te engaña el gobierno es porque quieres, porque mienten reiteradamente. El PERTE chip tiene 12.000 millones para movilizar. Solo ha ejecutado a día de hoy 150. Y no tiene responsabilidad las comunidades autónomas porque es un PERTE industrial, como otros tantos, donde tiene todo centralizado absolutamente y no hay margen ninguno para las comunidades autónomas. Es su propia incapacidad. Y o luchamos, como hace Milei en Argentina, contra el relato, damos la batalla cultural, pero sobre todo la batalla intelectual, y dejamos de permitir que nos cuelen su relato falso, o tendremos un problema. Y yo creo que por responsabilidad, y parafraseando a Aznar, con aquello del que puede hacer algo que lo haga, pues los economistas en este caso, lo que tenemos que hacer es rigurosos y poner los datos encima de la mesa y dejar este relato que tiene que ver con fondos europeos, que tiene que ver con unos fundamentos sobre el crecimiento del PIB absolutamente débiles y que pagaremos las consecuencias en el largo plazo de déficit, de deuda pública, de falta de sustento en inversión y en innovación, en aquello que nos puede catapultar de verdad a mejorar nuestro crecimiento potencial y no vivir de la espuma del gasto público que pagarán en las próximas generaciones a base de más impuestos y más carga fiscal en algo absolutamente injusto. No puede ser que los jóvenes de este país les estemos ofreciendo un futuro peor al que ha tenido mi generación o generaciones superiores y dejarles una losa de deuda de más de 1,6 billones para el futuro. Eso es absolutamente injusto y es contrario a cualquier argumento que tenga que ver con el progresismo y con el dejar una sociedad mucho más justa y equitativa. Al contrario. Está meridianamente claro. Hablando de fiscalidad también, Santiago, me gustaría, aunque esto es de la semana pasada, pero bueno, y ha sido portada en muchos medios de comunicación y se ha explicado y se ha analizado, pero más si cabe, deberemos seguir haciendo hincapié en ello porque es algo absolutamente escandaloso. La semana pasada tuvo lugar una conferencia de presidentes autonómicos, la mayor parte de ellos del Partido Popular, con presencia del jefe del Gobierno y del jefe del Estado, y la conclusión, bueno, terminó sin un maldito acuerdo, como no podía ser de otra manera, porque cuando te exigen trágalas o te ponen delante a firmar o te piden consenso o te piden anuencia sobre cuestiones absolutamente atrabiliarias, injustas y me atrevo a decir que ilegales, pues es imposible acompañar a quien tal te propone, por mucho que sea en el gobierno de la nación. Pero los socialistas y el gobierno lo han tratado de vender como un éxito, ¿no? Cuando, insisto, fue un absoluto fracaso. La perla, digamos, entre las conclusiones de esa cumbre de presidentes autonómicos fue, bueno, pues una política fiscal prácticamente a la carta. Que usted debe pasta, no se preocupe, se la perdonamos. Que usted ha hecho una mala gestión, nada, se preocupe, hacemos la vista gorda, siga usted gestionando tan mal como le dé la gana, que no va a tener consecuencias ningunas. Penalizando, bueno, pues siempre vamos a lo mismo, pero a comunidades que sí hacen los deberes, como la Comunidad de Madrid, motor económico de España, y además bajo el fingimiento de que nadie piense que a Cataluña le vamos a regalar y le vamos a dar un trato privilegiado, sino que le vamos a dar un trato privilegiado a todos, cuando es falso, cuando es precisamente apuntalar eso que finges, no estar incurriendo en ello. Claro, ¿cómo va a aceptar eso el Partido Popular? ¿Cómo lo va a aceptar cualquiera con dos dedos de frente, desde el punto de vista político y técnico, Santiago? Claro. La verdad que Pedro Sánchez acudió a la conferencia de presidentes porque no tenía otro remedio, porque para él era una situación realmente incómoda. Y cuando ves las imágenes que han trascendido con la carpeta en blanco y con la única documentación, un código QR para conectarte a la red wifi, pues hombre, te demuestra cuál es el interés que tenía, que era únicamente intentar sembrar algún tipo de discordia entre las comunidades autónomas y pasar el trámite y vender las bondades de los acuerdos de Salvador Illa con Esquerra Republicana de Cataluña y aquello que tiene que ver con apuntalar su gobierno. Y eso pasa, como tú muy bien apuntabas,
pues por una condonación de la deuda que es absolutamente injusta para todos los ciudadanos y todos los gobiernos que han hecho las cosas como Dios manda, que han sido responsables. Es decir, estamos penalizando a los buenos gestores y repartiendo el coste de la deuda, del despilfarro en embajadas, del despilfarro en administraciones paralelas, a pesar de contar con más de 15 impuestos propios que tiene la comunidad catalana en este caso. Es decir, los catalanes lo que tenían que estar pidiendo responsabilidades a sus propios gestores por haber dilapidado multitud de presupuestos y multitud de fondos públicos que no son la comunidad peor financiada. Ellos están en torno a la media. Que se pueda quejar Castilla-La Mancha, Murcia, incluso la Comunidad Valenciana y Andalucía por el sistema de financiación autonómica, pues tienen motivos para ello y seguramente haya que dar una vuelta y una reflexión. Pero lo que no se puede hacer es condonar la deuda y transmitir esa deuda al conjunto de los ciudadanos. Es terriblemente injusto y da un mensaje muy peligroso de cara al futuro. Aquellos que han hecho bien las cosas, que no han tenido que recurrir al FLA, que han sido capaces de mantener un orden financiero en sus regiones y acudir al mercado para poder financiarse, ¿de qué les ha servido? Si ahora penalizamos a los buenos gestores, podrían haberse incurrido en déficit y total, si va a pagar el Estado y lo vamos a pagar entre todos. Es decir, el mensaje que estamos trasladando es terriblemente pernicioso y lo que tenemos que tener es gobernantes responsables que piensen que el equilibrio presupuestario es una variable muy importante, que evita problemas a futuro de déficit y posteriormente de deuda que pagan las siguientes generaciones. Hay estudios de FEDEA sobre cómo se van a incrementar el gasto financiero de las comunidades autónomas para los próximos años y era para dar una señal de alarma preocupante. Habrá que reflexionar sobre el sistema de financiación autonómica, pero eso requiere no negociaciones bilaterales y trágalas para el resto de comunidades autónomas. Cuando uno quiere actuar de manera honesta, lo que tiene que hacer es poner encima de la mesa el entorno de recaudación estructural, eliminando determinadas cuestiones más coyunturales, efecto de la inflación, pensar que tenemos unos ingresos inflados por la inflación, que tenemos que tener una presión fiscal razonable y un marco que permita a las empresas trabajar y crecer y no estar continuamente pensando en cuánto es lo que me quiero gastar, cuánto quiero que crezca el gasto público y luego ya cuadraré los impuestos y exprimiré a ciudadanos y empresas como tenga que hacerlo. Y si o hacemos eso de manera honesta y de manera multilateral entre todas las comunidades autónomas, o nos cargamos la solidaridad interterritorial, nos cargamos la caja común y entramos en una deriva terriblemente peligrosa, incluso para deshacerla si se dan determinados pasos. Con lo cual, yo lo que pediría es mucha más responsabilidad y desde luego entiendo la posición pues de firmeza y de enfrentamiento con respecto a los planteamientos del gobierno que tienen comunidades autónomas con toda la legitimidad, empezando por la Comunidad de Madrid. Está meridianamente claro. Pues Santiago Sánchez, muchísimas gracias como siempre por el tiempo que nos dedicas, por tus análisis y por esa radiografía que haces de todos estos aspectos económicos que, aunque en algunos casos pueden resultar muy técnicos, pero bien explicados, son fáciles de entender y que inciden y inciden en nuestra vida cotidiana, desde luego en nuestro bolsillo, en nuestras relaciones laborales y finalmente en nuestro bienestar y en nuestra calidad de vida. Seguiremos charlando, Santiago, si no nos vemos de aquí a final de año, te envío un abrazo y te deseo lo mejor para este último tramo, para estos días, y a ver si entramos. Siempre decimos lo mismo, pero bueno, pues aunque luego al final pasa lo que pasa y ya a finales de enero parece que se nos olvida todos los buenos propósitos, pero bueno, pues se supone que es lo que toca, ¿no? Porque al final la vida es una cuestión también de actitud y de entrada tenemos que tener la actitud más positiva. A ver si el año que viene conseguimos enderezar un poco la situación y sobre todo desaparecen todos estos, no los voy a calificar, en Generación Euro siempre tengo las uñas un poco más cepilladas que en los formatos políticos, todos estos ineptos políticos y económicos que nos gobiernan. Cuídate, Santiago, te envío un abrazo. Un abrazo muy grande, Eurico. Muchas gracias. Un abrazo grande, Santiago Sánchez, buen amigo, uno de nuestros mejores economistas y asesor del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Don Ignacio Vasco, empresario tecnológico, amigo y experto pues en tantas y tantas cosas interesantes. Uy, qué cara de frío tienes. Muy buenos días y feliz semana. Pues sí, porque vengo de la calle para hablar contigo y me he quedado congelado. Está Madrid, que tela marinera. Está Madrid tela.
Un grado, 2 grados creo que debe de haber ahora mismo y ya en fin, pues vamos entrando en la mañana. Oye, Ignacio, me has propuesto un tema sugerente para tratar hoy, ¿cuál es el de...? Hay una frase que es fascinante e inquietante a la vez, aquí ya la hemos traído a colación en más de una ocasión, ¿no? Más de la mitad de las profesiones en las que van a trabajar nuestros jóvenes de aquí a 5 años, 5, no 10 ni 20, no, 5 años, más de la mitad de las profesiones no existen. Segunda cosa, los que comienzan ahora un grado universitario, por considerar, vamos a estandarizar como objeto de análisis la enseñanza universitaria, cuando terminen, dentro de 4, 5, 6 años, 3, los que sean, pues probablemente las relaciones laborales o las nuevas ocupaciones hayan evolucionado tanto desde el punto de vista tecnológico que, no digo que nada de lo que han estudiado les valga para nada, pero van a tener que estar sometidos cada vez más a un reciclaje, pues hombre, que a los que dejamos la universidad hace 30 años, pues no se nos exigía porque no era la dinámica de los tiempos en aquel momento. Y otra, que es lo que me proponías, que me parecía fascinante anoche cuando hablábamos, es las profesiones, no sé si ya es correcto incluso esta denominación, o el tipo de trabajo, y había 4 o 5 más que van a ser más demandadas en 2025 y bueno, pues con unos niveles salariales dentro de la precariedad que tiene el mercado de trabajo desde hace algunos años, pues más atractivos. Todas ellas, desde luego, relacionadas, Ignacio, con el sector tecnológico y con la inteligencia artificial. Sí, efectivamente, así es. O sea, es que además viene muy al hilo de todas las cosas que hemos estado tú y yo hablando las últimas semanas, ¿no? Sí. Que tienen que ver con ciberseguridad, inteligencia artificial y la combinación de ambas situaciones. Y es que lo importante hoy, y como bien decías, hay muchos puestos que todavía no se han generado, es decir, no sabemos cómo van a ir. Pero el futuro va en 3 líneas muy claras. Una es la inteligencia artificial, que está ahí, que ya está creciendo y es como vamos a tener analistas que van a utilizar la inteligencia artificial. Esos van a ser los puestos más solicitados, más buscados, ¿vale? ¿Por qué? No tanto el desarrollo tecnológico, que también de esa inteligencia artificial, sino cómo usarla y cómo sacarle el mayor partido posible, ¿vale? Ingenieros que van a utilizar esa tecnología para sacar el mayor partido posible. La segunda es expertos en ciberseguridad que nos permitan que eso esté seguro, es decir, que todo lo que hagamos, todo lo que trabajemos, esté seguro, esté bien protegido y que nuestros datos y nuestra información funcionen. Y el tercero son los propios datos, los data science. La carrera de físicas ha sufrido en los últimos años un crecimiento exponencial en el entorno público, en las principales universidades, en la Complutense aquí en Madrid, por ejemplo, porque lo que están buscando son gente capaz de entender cómo hacer un tratamiento profundo de los datos, ¿vale? Y ahí los físicos y los matemáticos tienen mucho que decir en la generación de patrones, en la búsqueda de un análisis más complejo de esos datos. Y entonces esa parte termina ese triángulo desde el que se van a desarrollar toda la tecnología en los próximos años. Y en el otro lado, para complementar todo esto, los especialistas en robótica y en la industrialización de esos datos, ¿no? De esas capacidades tecnológicas de la IA, del dato y de una manera segura, que poder llevarlas a la industria mediante la robótica. Y cerramos el círculo y esos van a ser... Hablan de 2025 en Business Insider los especialistas, pero yo estoy seguro que esto es una tendencia que va a seguir. Y que me gustaría dentro de unos años poder mirar hacia atrás y ver las que ha habido, pero también me parece muy interesante las nuevas que va a haber. Es decir, qué nuevos puestos se van a generar que hoy ni nos hemos planteado. Es decir, ahora se habla con mucha naturalidad de los prompt, ¿no? Los prompt. ¿Qué le pongo yo? ¿Qué información? ¿Qué pregunta le hago al ChatGPT? ¿Le hago a Gemini? ¿Le hago a la IA a la IA conversacional con la que esté trabajando? ¿A la IA generativa? ¿Y cómo me va a responder, ¿no? ¿Y cuál es la mejor manera de hacer esos prompt para que la respuesta sea lo más atinada, lo más exacta en el menor tiempo posible? Nadie se planteaba hablar con una máquina hace 3 o 4 años y decirle prompt, ¿no? Y decirle frasecitas a la máquina para que la máquina te respondiera, ¿no? Y es así, ¿no? Sí. Y ahora resulta que es la base del desarrollo tecnológico futuro está ahí, está en hacerle preguntitas a la máquina, ¿no? Pues, bajándola a la ridiculez, ¿no? A la reducción al absurdo, ¿no? Pero es un poco... Es un poco el camino que nos espera, ¿no? Intentar entender a la máquina, intentar hacer las preguntas correctas para que la máquina nos ayude lo máximo posible y nos reduzca los tiempos y las maneras, ¿no?
Está claro. Oye, ¿hay alguna más que ya desde el punto de vista nominativo me resulta también fascinante? Arquitecto de nube. Figura aquí en la lista de Business Insider que analizábamos tú y yo anoche como la cuarta sobre las 5 posibles más demandadas y tal. Con perdón del comentario castizo. ¿Qué coño es un arquitecto de nube? Dice, hola, ¿tú qué eres? Yo soy arquitecto de nube. Y gano 70.000 euros al año. Sí, como mínimo. Dices, ¿qué es un arquitecto de nube? Bueno, vamos a ver. Los arquitectos a nivel de... Cuando hablamos de tecnología, los arquitectos son los que definen la infraestructura, ¿vale? Es decir, oye, dicen, aquí hay un servidor, aquí hay otro, tienen que hacer un backup de esta manera, la conectividad es así, ¿no? Y entonces nosotros tenemos una estructura física sobre la que se mueve la tecnología. El arquitecto de nube lo que va a hacer es hacer esa tecnología sobre la estructura lógica que monta esa estructura física, ¿vale? O sea... Hasta hace unos años lo que teníamos era un servidor, 2 servidores, 3, un servidor que copia otro, aquí tengo los datos, aquí tengo la base de datos, aquí tengo mi programa y entre todos ellos funcionan entre sí para tener la aplicación. Ahora funcionamos con entornos lógicos, es decir, hay una gran cantidad de proceso por debajo que la tienen las grandes compañías, los Azure de Microsoft o AWS de Amazon u otras muchas compañías que se dedican a esto, Telefónica tiene los suyos, las grandes compañías de telecomunicaciones y de datos, ¿no? Y entonces sobre eso se montan estructuras lógicas. Esas estructuras lógicas son la nube, es algo difuso, por eso se llama nube, se llama cloud, porque tú no sabes exactamente, tu dato no está guardado en tu ordenador, tu dato está en un CPD en Socuéllamos o en Tahití, o en Burundi, o en Múnich. O sea, no tienes ni idea de dónde está tu dato, pero tu dato es accesible y puedes llegar a él. Entonces, físicamente está guardado en algún sitio o en muchos sitios a la vez y además tú puedes llegar. Entonces, ese arquitecto de nube lo que va a diseñar es esas estructuras lógicas de una manera lo más eficiente posible para que su empresa, el coste sea, reducir los costes de almacenamiento y maximizar el resultado y los tiempos de respuesta, los tiempos de latencia, etcétera, etcétera. Es decir, que tú puedes acceder a ese dato muy bien. Y va a ser una profesión muy demandada porque esa complejidad requiere de alguien que tenga las ideas muy claras y que sea capaz de generar estructuras que vayan muy a la medida de lo que vayan necesitando sus clientes. Está claro. Entonces yo creo que ese es también otro... Pero no deja de estar dentro del punto de los datos que te comentaba antes. Sí. Es decir, los que van a manejar los datos y los que van a ser los garantes de que los datos estén bien, se pueda acceder a ellos y estén en condiciones, son estos, por un lado, los data science, los gestores de los datos, y por otro lado, estos arquitectos de nube, estos nuevos técnicos de sistemas que teníamos antes y que es un perfil como que queda más claro, de alto nivel, ¿no? Que son los arquitectos de sistemas, pues los arquitectos de nube que van a permitir generar soluciones para sus clientes para que sea lo más eficiente posible, funcione lo mejor posible de cara a dar el servicio que tengan que dar. Está claro. Antes de despedirte, te exprimo un par de minutos más, Ignacio. Dale. Cuéntame de una forma, clara, como lo haces tú siempre, ¿qué es Groq? Groq, para quien no lo sepa, y yo me he enterado en fecha reciente, porque aquí prácticamente, ya os digo, cada mes vamos adquiriendo nuevos conocimientos acerca, de un montón de innovaciones que van saliendo, eso, prácticamente mes a mes. Groq, la inteligencia artificial de Elon Musk, que, supone ahora mismo, o está llamado a ser la competencia de otros formatos, me imagino, de inteligencia artificial. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es Groq exactamente? Bueno, es una IA generativa. Lo que pasa es que lo que ha tenido más punch, ¿no? Lo que ha pegado más fuerte es que genera imágenes sin ningún tipo de filtro. Es decir, no está prefiltrada, no está filtrando nada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Pues que puedes pedirle que te haga una foto de Hitler y Sánchez dándose un morreo beso de tornillo y te hace esa imagen. Y te hace una imagen realista, ¿no? Ha habido muchas corriendo por la red de Franco, de Hitler, las que hemos visto en los últimos días, es verdad. Sí, de Franco con Sánchez y tal. Sí, correcto. Eso es Groq. Eso es Groq, sí. Pues al final, pues igual, vamos a ver, ChatGPT tiene su... DALL-E se llama, que te permite generar imágenes, pero tiene una serie de filtros prefijados que evita o que no quiere que se generen determinados tipos de imágenes. Y aquí, me mandó un amigo una muy graciosa, ¿sabes? Con futbolistas y con cosas. O sea, la verdad que hay cosas... Tienes que saber hasta qué punto está. No deja de ser una chufla,
pero lo que te muestra es el camino a que hay determinadas cosas que no, o sea, que tú vas a tener que meter un filtro de tu realidad para comprobar que eso no es real, ¿no? Que está manipulado, ¿no? O sea, aquí el siguiente paso, más que un tema relacionado con cuáles son los límites de la IA, es cómo podemos controlar que una cosa está generada por IA y qué cosas no, ¿no? Y qué cosas, pues me imagino que el sentido común, Ignacio, es decir, claro, mira, esto es una distopía, o sea, esto es tan macarrónico, claro, tan surrealista o tan, pues eso, una foto como las que acabas de describir, que no puede ser real, pero claro, habrá muchas cuestiones que queden, digamos, en una línea muy fronteriza y que nos hagan dudar, porque me imagino que si eso se puede hacer con imágenes, se podrán generar vídeos también. Claro, o sea, es hacia donde va a evolucionar todo esto. Es decir, pues la carga de la prueba en un juicio de un tipo que ha hecho algo y que ha robado en una tienda. Y de pronto te ponen la cara de ese tipo, ¿no? Es que la IA puede llegar a hacer esas cosas. Ese es el punto donde tenemos que tener mecanismos de control, claro, donde tenemos que tener mecanismos de control que nos permitan evitar eso. Más allá de la chufla de que Sánchez aparece haciendo el panolito, pues no llega a ninguna parte, ¿no? Y además se ve claramente, esas imágenes tampoco necesitan un forensic, no necesitan un forense que haga algo específico sobre esa imagen para poder hacerlo, pero todo eso se puede hacer, es decir, el estudio forense de las imágenes, de los audios que se graban, de los datos, a nivel tecnológico existe, funciona, hay profesionales fantásticos que se dedican a eso y podemos saber perfectamente si una imagen o un vídeo está generado con inteligencia artificial a nivel legal. Esa parte que te decía, o sea, ahí estamos protegidos porque hay gente que legalmente sabe hacerlo y puede hacerlo. Es decir, pues yo en el pasado tuve un ataque en mi compañía y pudimos coger un disco duro, hacer un análisis forense, identificar la IP que nos había atacado y poner una denuncia, ¿vale? Bueno, eso pasa y eso lo puedes hacer y para eso hay profesionales de la tecnología en que todo queda registrado y lo pueden hacer. Lo mismo pasa con estas imágenes y con estos vídeos, pero, oye, la primera limitación está en las personas y en ser, pero es que nadie nos dijo antes de que existiera la inteligencia artificial, nadie hizo un decálogo de si se podía manipular o no una imagen y se puede manipular, ¿no? Claro. Nadie hizo un decálogo de por qué un programa informático se puede hacer de una determinada manera o no. O sea, es decir, ahora mismo hay, y además salen muchos estudios últimamente, el volumen de páginas web pornográficas o de páginas web ilegales que hacen o que venden partidos de fútbol. Y todo eso, no hay una limitación, ya hay unas leyes que limitan que las actividades ilegales no se pueden hacer. ¿Por qué le vamos a meter esas puertas al campo a la IA para evitar su desarrollo? Pongámoslas en los límites que ya tenemos de la tecnología y en las cosas que no se pueden hacer, señores. Claro. Y a partir de ahí, juguemos todos y generemos. O sea, lo que no podemos hacer es... es que como la IA sale una foto de Franco con Sánchez, pues entonces hay que capar la IA. No, señores, no, hombre. Seamos un poquito serios, seamos lógicos y entonces si hay gente que tiene ese divertimento de hacer chorradas de este tipo, pues muy bien. Allá ellos, pero evidentemente yo tengo mecanismos de control tecnológico para saber si una imagen está generada con IA o no, tengo mecanismos legales para, oye, si algo, igual que hay un discurso, igual que hay discursos de odio, igual que hay discursos, bueno, pues esto se puede considerar como un ataque a la integridad de una persona y esa persona lo podrá denunciar porque es un atentado contra su honor, pues que lo denuncie, ¿no? Pero es que ya tenemos las leyes y los mecanismos para eso. Es que la sobreregulación no nos va a ayudar absolutamente para nada. No, sobre todo porque al final el debate es quién controla al regulador. Es decir, me parece importantísimo lo que dices, que los controles vengan del lado tecnológico y no del lado gubernamental. Porque ¿quién controla al que pone los filtros? ¿Quién filtra al filtrador? Porque el que pone los filtros, si es a base de una legislación ad hoc, puede poner filtros para esto, pero no para esto y para esto otro, ¿no? Claro, efectivamente es así. Es que además las limitaciones de la tecnología es que la tecnología va avanzando cada vez. ¿Tú crees que Elon Musk, si lanza esto con ChatGPT, Gemini y compañía y todas las grandes que están ya metidas en IA y no hace un evento de este tipo? Pues es un maestro del manejo de los tiempos y del manejo de la información. Entonces, bueno, pues le interesa que se hable de lo suyo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues incluso lo habrá lanzado él. La posibilidad de hacer esas imágenes distópicas, ¿no? Y entonces esa es la manera de que se hable de ello y todos hemos oído hablar en todos los ámbitos de ello. Pero no deja de ser una tecnología similar a las que ya tenemos, lo que pasa es que no tiene ningún tipo de filtro, ningún tipo de sesgo, ¿no?
O sea, esto es como el sesgo en ChatGPT de determinadas preguntas de índole política que tienen sesgo. Tú a ChatGPT le preguntas y no tiene... y ya te digo que el sesgo no es liberal conservador. ¿Vale? No, Entonces, todo lo contrario. claro, A lo mejor entonces, dentro de 15 o 20 años, o 10, estamos hablando de otra cosa, ante el retroceso de toda la ideología woke en el mundo, Sí. en muchos países del mundo, cada vez en más. No voy a hacer el listado porque corresponde más al análisis político, económico y no al tecnológico, que es en el que estamos. Pero tú fíjate, Argentina, El Salvador, Sí. Estados Unidos, Italia, por supuesto, Vamos, Hungría, claro, en fin. vamos a ver Estados Unidos qué ocurre, Mm. porque al final es un key player en todas estas cosas, Sí. es un agente muy importante y El principal, principal, prácticamente. en toda la tecnología, pero bueno, el tema de Italia pues era un tema más ideológico y más europeo, pero también pues Meloni ha cogido el estandarte de la batalla cultural en Europa y está en ello, ¿no? Pues es así. Pero Así sí, es. vamos a ver qué pasa con Estados Unidos, qué pasa con los avances en tecnología, qué va a pasar con ellos, la desregulación absoluta a qué nos conduce, ¿vale? Porque el planteamiento que hacen es de desregulación absoluta y de que cada uno sea capaz de competir y de hacer todo lo posible. Entonces, vamos a ver eso hacia dónde nos conduce y hacia dónde estamos. Y a partir de ahí, en unos meses, esto que va toda leche. Entonces, nos vamos a enterar muy rápido de por dónde va a ir el tema, ¿sabes? Pero vamos, Apasionante. es apasionante, es apasionante. Y además, la transformación que está sufriendo nuestra sociedad a todos los niveles y a una velocidad tremenda. Y aquí sí que va a haber gente, los que se suban al carro estarán y los que no se suban no estarán. Es que esto es así. Así es. Entonces es tan brutal que como nos pille de improviso dentro de unos años el euro digital y Nos tengamos que tener... Nos atropella Claro, todo. es que nos lleva por delante. Entonces son tantos cambios y tan rápidos que hay que, bueno, pues, a estar al cabo de la calle e intentar ir capeándolos, toreando. Espero que sobrevivamos. Ignacio Vasco, amigo, que bueno, te veo el miércoles que viene. Voy a aprovechar para recordarlo, aunque no está Riera, pero estás tú, que eres su alter ego. El miércoles que viene tenemos, ya lo sabéis, en el canal de José Ramón Riera y de Ignacio Vasco, si el gobierno lo permite, tenemos el primer directo a las 6 de la tarde, miércoles 18 a las 18 horas. ¿Con quién? Pues con su director, con José Ramón Riera, con Rodrigo Rato, ex vicepresidente económico del Gobierno de España y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, y conmigo, que pasaba por allí, con un humilde servidor, Eurico Campano, pues que hablaremos. Riera hará un balance de sus artículos más destacados y de todo el panorama económico que dejamos atrás en este ejercicio y que se nos viene por delante en 2025. Rodrigo Rato, pues por supuesto, desde su amplísima, desde su tremenda experiencia de décadas en el sector público y en el sector privado, porque también fue presidente de Caja Madrid, en fin, el currículum de Rato es absolutamente apabullante, pues complementará y nos dará información y análisis interesantísimos acerca del panorama por el que atravesamos y de lo que probablemente esté por venir, y yo pues humildemente haré mis aportaciones, que no son pocas, acerca del panorama informativo y desde el punto de vista de la comunicación que dejamos atrás, con un control cada vez más preocupante y más asfixiante de los grandes medios por parte de un gobierno que persigue no el interés general, sino intereses espurios y particulares, y lo que nos puede venir por delante en 2025 desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista informativo. Miércoles 18 a las 18 horas, si el gobierno lo permite. Y ahí estaremos, Ignacio, ahí nos veremos. Hombre, en persona, personalmente. Y charlaremos, nos daremos un abrazo y claro que sí. Te invitaré a una cerveza. Pero sí, y además que quiero decir que lo hacemos con nuestro amigo José Antonio León en Plató Las Lomas, que es un sitio extraordinario para, vamos, fantástico, un auténtico plató de televisión en Madrid con la última tecnología que nos va a ayudar espero, a hacer un programa fantástico. Pues claro que sí, no nos cabe ninguna duda. Gracias, Ignacio Vasco. Ya os digo, el miércoles no os perdáis a las 6 de la tarde el canal de Riera y de Vasco, si el gobierno lo permite, que ahí estaremos Riera, Rato y un servidor. Y seguimos hablando y analizando todas estas cuestiones, Ignacio, que son apasionantes. Te envío un abrazo, cuídate. Igualmente, Eurico, un abrazo fuerte, cuídate. Un abrazo grande, Ignacio Vasco. Gracias también a todos vosotros. Dentro de unos minutos, La Retaguardia y Generación Euro, mañana. Hasta mañana y hasta dentro de unos minutos.